Buenos días, mi nombre es Maribel Chaparro, soy licenciada en Filosofía de la UPTC, realicé mis estudios de maestría en Historia de Venezuela en la Universidad de los Andes, en Venezuela, y pues en este momento quisiera compartirles una reflexión acerca de si es posible hablar de posacuerdo. Pues dado a la coyuntura que estamos viviendo en este momento, creo que es difícil hablar del posacuerdo en sí mismo y que es necesario hablar antes de él en su posibilidad, partiendo de un concepto fundamental o de un elemento fundamental para comprenderlo, que es la educación. Entonces, pues, ¿es posible hablar de posacuerdo? Como las universidades producían más corredores, saltadores, boxeadores, aviadores y nadadores, en vez de profesores, críticos, sabios y creadores, la palabra intelectual, entre comillas, claro está, se convirtió en el insulto que debería ser. Este es un texto tomado de Ray Bradbury en Fahrenheit 451 grados. Bueno, el panorama en Colombia, tras el acuerdo realizado por las FARC-EP, los permanentes incumplimientos por parte del Estado colombiano, la posesión del nuevo presidente, el reasignamiento de un presupuesto exorbitante para la guerra, lo que significa acrecentar el desfinanciamiento de la educación pública, hacen que todo se vea nebuloso. Realmente parece más complejo que el conflicto mismo. Pues ahora no solo pensamos en dos actores, combatiente y Estado. Ahora se habla de excombatientes, reintegrados, reincidentes, zonas veredales, zonas de reincidencias de las FARC-EP, lugares abandonados por el ejército, sectores controlados, en fin. Y lo peor, las condiciones sociales y económicas que originan el conflicto intactas, tal vez sus problemáticas un poco más agudizadas. En uno de esos foros semana realizados con los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto, que han generado varios ensayos sobre las causas que originaron el conflicto armado colombiano, se encontraron en 2015 en la Universidad Javeriana de Bogotá, en el marco del Foro del Conflicto Colombiano, cómo empezó todo. Se dieron a la tarea de exponer cuáles deben ser los cambios estructurales que se deben dar en la sociedad colombiana para que haya paz. Pensaron las causas, lo que les permitió proponer sugerencias para evitar lo que todos tememos, un resurgimiento de la violencia. De ahí la necesidad de volver por pura curiosidad como un ejercicio académico sobre algunos de los planteamientos. Cito: Sergio de Zuviría Samper, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, consideró que la clave para el posconflicto será, entre comillas, refundar la política. Dicen que actualmente los partidos atraviesan por una crisis de legitimidad que ha minado la credibilidad en la política. Asegura que en el país ha fracasado la democracia participativa, que el Estado ha implementado políticas que son poco democráticas, como los estatutos de seguridad que señalan a los campesinos como enemigos o a los intelectuales como incómodos y peligrosos. Por eso propone un pacto nacional para refundar la política. Termina la cita. Esos tres aspectos que señala el profesor Zuviría valdría la pena revisarlos: la poca credibilidad en que los partidos y la democracia, el pensar al campesino como un enemigo y al intelectual como un personaje incómodo para la sociedad. En el primer caso, con el acuerdo se logró una mayor participación política en las anteriores elecciones al Senado y las presidenciales, claro, sin derrumbar los factores tradicionales que han marcado estos procesos. La maquinaria, la corrupción, la venta de votos siguen siendo una constante, pero por lo menos se notó una mayor polarización y por lo tanto un progreso mínimo en términos de participación. En el segundo aspecto se ve más complicado. El aumento de asesinatos de líderes sociales y la aparición de falsos positivos judiciales es un golpe muy duro al movimiento campesino, donde este sigue observándose como un enemigo. El tercer aspecto es en el que quisiera detenerme: el intelectual como incómodo o peligroso. Para pensar el papel del intelectual en una sociedad como esta, eso solo es posible desde el punto de vista de la educación. ¿Cuál es el panorama de la educación en el posacuerdo? ¿Se le ha dado a la educación un papel preponderante?
Nuestra educación genera intelectuales, estudiantes y profesores cuentan con elementos reales para pensar su realidad. ¿Les interesa hacerlo? ¿Existen recursos destinados para pensar el conflicto y el posacuerdo? ¿O acaso las universidades se dedican a crear eventos para captar uno que otro recurso? ¿O simplemente para decir que se está pensando el conflicto cuando en realidad se está cumpliendo con un requisito más? Se generan condiciones para que profesores, estudiantes e investigadores se dediquen a pensar lo compleja que es la problemática que se atraviesa en este momento en el país. La marca del dogmatismo en el sistema educativo se ve reflejada en aquellos que repiten discursos y hablan de la violencia, de la paz, el posconflicto repitiendo discursos que se escuchan sin dedicarse a pensarlos realmente. Frente al primer interrogante podemos decir que el panorama educativo no es nada alentador. Ya lo reflejan la multitud de personas que salieron a manifestar inconformidad frente al terrible problema económico que enfrentan las universidades públicas y la educación en general. Julián de Zuviría explica algunas de las razones de la grave crisis financiera en las universidades públicas. Cito: la propuesta del gobierno es adicionar 3.5 billones a las armas y la guerra. La propuesta de docentes y estudiantes es que esos recursos se reasigne 1 billón para las universidades públicas y que se incrementen los recursos para el SENA, que se transfieran fondos del ICETEX hacia la educación oficial y que los 800.000 millones que cuesta actualmente el programa Serpilo Paga se convierta por completo en las universidades públicas regionales. Veremos de qué manera elige defenderse el país, si con armas o con educación. Si la decisión se toma pensando en las próximas generaciones y el desarrollo nacional, no hay duda, mejoraremos significativamente los recursos para la educación. Termina la cita. De entrada, es un ataque a la educación y al proceso de paz, o a lo que pretenden llamar posconflicto, este ajuste presupuestal, pues se hace evidente hacia dónde se encaminarán los recursos y con ello los esfuerzos de estos 4 años de gobierno hacia la guerra. No genera recursos para la educación en un país donde aún existen cifras exorbitantes de analfabetismo, últimos en pruebas PISA, resultados casi nulos en investigación, resulta una afrenta para los acuerdos, y eso sin pensar en las posibilidades que se les puede brindar a los excombatientes. Si se observan las cifras planteadas por Zuviría, se puede tener una radiografía de lo que significa la educación para los marginados en Colombia. Cito nuevamente. En Colombia solo el 40% de los jóvenes de estrato 1 culmina la educación media y tan solo el 10% de ellos logra entrar a la educación superior. La sociedad es especialmente injusta con ellos porque los condena a seguir viviendo en la marginalidad y la miseria. La única opción para alcanzar la movilidad social que tienen los hijos de las familias que vivieron en la pobreza es convertirse en estudiantes de alguna de las universidades públicas de nuestro país. Termina la cita. Mientras la estructura económica no se modifique, una de las causas principales del conflicto, el conflicto no va a parar. Y para que esas condiciones se modifiquen, la educación cumple un papel preponderante, pues genera la posibilidad de movilidad social, le da elementos a sus estudiantes y profesores para pensar su realidad y por ende transformarla. Creo que uno de los elementos más despreciados en nuestra sociedad ha sido el conocimiento. Apostar a la producción seria de conocimiento es un reto para las universidades y está completamente ligado con generar transformaciones sociales reales y por tanto generar condiciones para hablar de un posacuerdo. Lo otro que se diga en medio de la confusión solo puede generar eso, más confusión. Es abrirle el espacio a quienes tienen intereses económicos claros sobre la guerra para que sigan haciendo de las suyas. También hace unos años decía Ricardo Santamaría, cito: los acuerdos de paz son oportunidades históricas para que los países aborden y reorienten sus esfuerzos y políticas para resolver sus problemas reales. Lo que hace el conflicto, además de crear dolor e inestabilidad social y política, es que pospone la solución a los verdaderos problemas que por años se acumulan y crecen: pobreza,
desigualdad, corrupción, atraso en la infraestructura. Lo que usualmente ocurre durante un conflicto es que la atención y una parte importante de los recursos del Estado se orientan a resolver o a manejar el conflicto, los temas de seguridad y criminalidad, mientras que las políticas sociales, económicas y de un buen gobierno quedan relegadas a segunda prioridad. El drama es que lo urgente no da tiempo para lo importante. Termino la cita. Si se observa, este presupuesto asignado para la guerra representa un retroceso al conflicto y las consecuencias que esto genera. El atraso, pues el concentrarse en los temas de seguridad y criminalidad conllevan a un abandono de lo realmente importante, las políticas sociales y económicas. Se está perdiendo la oportunidad histórica de aprovechar el acuerdo de paz para generar la transformación que este país tanto necesita. Cada colombiano tiene un grado de responsabilidad en lo que significaría la pérdida de esta coyuntura histórica. Sus votos, su silencio, sus falsos discursos, su falta de claridad política, su comodidad, su temor, cada una de nuestras actitudes contribuyen a despejar el campo para que la guerra continúe siendo la protagonista de nuestra historia. Y tras la multitudinaria marcha, los resultados no son los mejores. Este miércoles, durante la discusión del presupuesto del próximo año, los congresistas y el gobierno se pusieron de acuerdo para aumentar en 500.000 millones de pesos la asignación para las universidades públicas. La destinación de la partida adicional se distribuirá así. Según la ministra de Educación, 223.000 millones de pesos irían para la inversión en todas las instituciones de educación superior, óigase bien, en todas. Otros 55 millones se destinarían para su funcionamiento, 121.000 millones para el ejercicio anual de gratuidad y 101.000 millones para la línea de excelencia y méritos. Esto según un reportaje de la revista Semana, 10 lecciones que deja la multitudinaria marcha de las universidades públicas del 10 de octubre del 2018. Este presupuesto no representa ni el 3% de lo solicitado por las universidades, lo cual hace que el panorama, como se dijo desde el comienzo, no sea nada alentador. Si el Estado ataca de una manera tan contundente a la educación y por lo tanto al proceso de paz, y la movilización social obtiene tan pocos resultados, el escenario se ve de manera más clara, aunque no tan favorable. El llamado final es a continuar en la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, que es la garantía para poder hablar de posacuerdo y lograr la paz que todos anhelamos, o por lo menos intentar la refundación de la política propuesta por el señor Zuviría. Bueno, con estas palabras termino esta ponencia que espero sea de provecho para quienes la puedan escuchar. Mil gracias por el espacio a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.